Buenas noches, queridos amigos. Con ustedes nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Jorge Rodríguez, invitándolos a que nos acompañen en esta nueva entrega. Hoy tendremos una conversación que les garantizo será de interés para todo el país. Tenemos como invitado al economista José Manuel Luna, asesor del Comisionado de Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional. Buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, don Giorgio, buenas noches, Juan TH, buenas noches a todo tu público televidente y aquí a las órdenes. ¿Cómo va la reforma policial? ¿Va o no va? ¿Camina o no camina? ¿Se estanca o no se estanca? Te voy a responder una por una. La reforma va muy bien, sigue caminando, no está estancada. Vamos a aperturar lo que es la segunda etapa de la reforma bajo la dirección del nuevo comisionado de la reforma, el general Luis García, retirado, ex general de la Policía de Colombia. Es un asesor muy importante que ha trabajado en diferentes países con temas de reforma, incluyendo la misma que se hizo en Colombia, a través de toda una serie de procesos que implementó como especialista en la materia. Una persona muy capacitada y muy integrada al proceso de reforma actual. La primera etapa de la reforma cumplió un rol muy importante, específicamente con el logro y avances trascendentales en la Policía Nacional, en dos ejes principales, específicamente la dignificación humana del policía y la policía de la República Dominicana, en el sentido del incremento del salario. Ya hoy el policía raso gana 29.000 pesos más beneficios marginales y el cabo gana 30.000 y pico más beneficios marginales. El gobierno del presidente Abinader tomó el salario de los policías rasos y cabos en 11.000 pesos. Y para que ustedes tengan una idea de la desidia y el descuido que ha habido en la Policía Nacional, a través de las ejecuciones del presupuesto nacional, que conllevaban a que la ciudadanía tuviera una percepción válida sobre la corrupción de esta importante institución de la República Dominicana, de que desde el año 2004 hasta el año 2011, el salario del policía no varió entre 5 y 6.000 pesos, rasos y cabos. Uno no puede entender cómo un ser humano puede pasarse 8 años con un salario de ese tipo. Evidentemente eso propicia toda una serie de acciones. Pero en el ámbito del salario, quizás la cosa más importante es lo que tiene el policía de hoy. La dignificación va desde el reconocimiento de una serie de necesidades básicas que tiene que tener como cualquier empleado de cualquier sector, tanto público como privado. Hoy los policías, los de abajo, están equiparados con los mejores del sector privado y por encima de todos los del sector público, porque estamos hablando de un salario mínimo de 29 y 30, pero a eso le sumamos el mejor seguro de SENASA, el seguro que tienen todos los policías, es el seguro que tiene el director general de la policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta. Beneficios de transportación en la ONSA gratuito, ONSA, teleférico, metro, alimentación gratuita, planes de vivienda, planes de estudios, gimnasio para las mujeres que están en embarazo, sala de lactancia, o sea, toda una serie de beneficios, 48 en totales, que le dan al policía de hoy la certidumbre de vivir digno y de hacer una carrera dentro de la Policía Nacional con una estructura sesgada hacia el cumplimiento de la ley orgánica de la policía. Todo eso ha colaborado y ha coadyuvado a que desde hace 47 semanas, perdón, con la semana de ayer, lo que es la fuerza de tarea que se realiza los lunes en la Policía Nacional, la primera fuerza de tarea ya hace casi un año, el indicador de los homicidios por cada 100.000 habitantes estaba en 13.2. Ayer dimos el informe del indicador por cada 100.000 habitantes y estamos en 9.9, que ha sido la meta de ir llegando hacia el indicador de un solo dígito como los países más seguros de América Latina. Pero a esto hay que añadir que dentro de ese indicador hay una parte del indicador que es el que deriva una proporción importante a que no son hechos
de homicidios y de crímenes de delitos, sino que hoy en día, por cada 3, 2 son de violencia social, que es el gran tema que tenemos en la sociedad dominicana, y no solamente en República Dominicana, que no es una excepción, es un tema de América Latina en general. A raíz de la pandemia, todo el tema de la violencia involucionó y ha propiciado que muchos de los indicadores se hayan disparado en ese sentido. Es la gran preocupación y la pandemia, post-pandemia del COVID. Conjuntamente Ahora, con eso. perdóname, ¿percibe la población civil todos esos cambios que se producen en la policía? Porque no basta con que un policía tenga hoy un mejor salario, se haya profesionalizado de algún modo la institución. La gente en la calle percibe que tenemos una policía distinta. Yo te diría que ya se está empezando a percibir. Ahora, una transformación como la que lleva la Policía Nacional, como la que lleva el presidente, el director de la policía, el comisionado, la estructura completa de la policía, que viene caminando dentro de un proceso que, finalizado una pandemia y entra la transformación y reforma dentro de un proceso electoral, tú nunca vas a tener una percepción positiva. ¿Por qué? Porque el tema de la delincuencia es un tema de la delincuencia y de la seguridad ciudadana, es uno de los 3 temas que siempre salen en todas las encuestas electorales. Entonces, la corrupción, la corrupción es de las últimas, la inflación, la deuda y la inseguridad ciudadana. Entonces, ¿qué pasó en estas elecciones? Y es que como la reforma estaba avanzando y estaba demostrando que sí habían grandes cambios, como el tema de la dignificación humana, el tema de la educación, de la formación del policía de hoy, que no es 1 o 3 meses, que son 6 meses, que son 6 meses de pasantía, que hay escuelas, que hay comisiones especiales que están trabajando en eso. Entonces tú tienes que tratar de aprovechar para tú decir que la reforma no está caminando. Entonces se trató de crear una percepción negativa sobre una percepción que la gente tiene, como tú planteas, pero ya hoy en día hay mucha gente que reconocen el avance de la reforma y lo reconocen, por ejemplo. Pero hay un elemento en todo eso que usted señala. Es bien, debemos educar a la policía. La educación es un elemento fundamental en la policía, pero también es un elemento fundamental en la población, porque yo tengo policía correcto, educado, pero yo soy un individuo, ni siquiera un ciudadano, que no respeta, porque aquí tenemos un problema de respeto a la autoridad, de respeto por la ley, de respeto por la norma. Y si viene un policía a decirme que yo ando con una placa inadecuada, que será otro elemento a discutir posteriormente, si ponemos las placas de los vehículos como en otros países, esa placa es de New Jersey, que hace en Nueva York. ¿No? Pero es otro elemento. Si no educamos a la población. No, pero aquí mismo te ponen la placa de New Jersey, siempre te ponen la placa oficial dominicana. Sí, te quiero decir que una cosa va aparejada con la otra. Educamos al policía, los entrenamos, lo decimos cuándo debe usar la violencia letal, cuándo no, es decir, un protocolo, todo eso. Pero ocurre que el ciudadano es un maldito tiguerazo, no respeta a nadie ni a nada. Entonces si un policía dice algo, quiere volarle encima y después el policía lo mata o lo atropella, y es un abuso de la policía. No, también el ciudadano tiene que ser educado, tiene que respetar la autoridad, porque por algo yo tengo un uniforme, y por algo tengo una placa, y por algo tengo un arma. Y por algo arriesgo mi vida para proteger la tuya. Mira, la ciudadanía está cambiando en la percepción, pero tú tienes razón porque tenemos una cultura basado en eso. Pero no solamente en eso, tenemos una cultura de evasión, tenemos una cultura de robo, tenemos una cultura de corrupción. Entonces, tenemos una cultura hoy de gente que habla a través de canales de YouTube sin ningún control del lenguaje, amenazándose con pistolas. Que a eso habrá que meterle mano también. Bueno, ese es un tema que se tocó ayer en la reunión de la policía en la fuerza de tarea de ver cómo se controla las agresiones. O sea, pero ya hay agresiones que no solamente tienen que ver con un canal, ya es un tema que tiene que ver con la justicia, porque que una persona saque una pistola en un programa y amanezca o que le caiga batazo, ya eso es un tema que tiene una connotación desde el punto de vista de justicia. Entonces, hay toda una serie de elementos que siguen transformando, sobre todo a la juventud dominicana, a ese irrespeto a la autoridad. Y ahí que tenemos que trabajar, en donde primero que la policía se haga ver
realmente como una entidad compuesta por hombres y mujeres honestos, incapaces de ser corrompidos, siempre habrán excepciones, pero recordemos también, Juan T.H., y tú lo sabes muy bien, y don Giorgi, que entrar a transformar una institución después de 88 años de fundada, donde nunca se intentó eso, es un gran proceso desde el punto de vista orgánico. Y no solamente tiene que ver con eso, porque es como yo como consultor entro en una empresa y hago un análisis de la empresa, pero lo tengo que hacer de la A a la Z. Entonces yo tengo que cambiar toda una estructura cultural de gestión, de la forma en que se maneja una empresa estatal, porque la policía, perdón, George, son 40.000 empleados. O sea, es una gran empresa, pero la policía tiene su departamento de recursos humanos, administrativos, financieros, logísticos. Entonces, con el tema de la dignificación humana y el tema educativo, está el otro gran tema, que es el tema del incremento de las capacidades operativas, la tecnología, la logística, el hecho de tú tener control, por ejemplo, cuando tú decías que el tema de la placa. Cuando empezamos a utilizar el sistema de depuración biométrica, el DEBI, que es el teléfono que lo paran, buenas tardes, buenas noches, buenos días, por favor, permítame su licencia, o le tomo una foto a la placa, o le tomo una foto a la persona y me conecto con un sistema, con un macrosistema y yo sé si esa persona tiene una alerta roja, verde, amarilla, naranja, perdón, o gris. Entonces, la roja es que usted tiene una orden de arresto, usted tiene un protocolo para eso. La verde hay que decirle, buenas tardes, muchas gracias, siga su camino. La gris es que usted tiene una licencia de arma vencida, bueno, vaya y páguela. Y la naranja es que usted tiene un caso pendiente con la justicia que nunca cerró, pero que no conlleva que el policía lo tranque. Anteriormente podría ser que con cualquiera de las cuatro el tipo se lo llevaba por un destacamento. Eso al principio generó una serie de situaciones, pero la gente fue entendiendo y ya hoy en día ese sistema de depuración, hay 7.000 teléfonos a nivel nacional, ha hecho 40 millones de fiscalizaciones en 2 años. ¿Y qué ha salido de ahí? Casi 2.000 órdenes de arrestos ejecutadas, casi 3.500 armas encontradas ilegales incautadas y todo un proceso de seguimiento a un tema de justicia pendiente dentro de la misma institución. Entonces, cuando tú tienes esa serie de elementos y puedes agregar más elementos en tecnología, por ejemplo, la implementación que viene con más fuerza ahora del sistema de cuadrantes, los policías con cámaras corporales, las unidades con cámaras integradas, en donde podemos ver desde la policía en la central de radio en el R8, que se encontró abandonada y apagada, o abandonada y apagada, tú puedes ver lo que está pasando en tiempo real. Y el policía no puede ponerle el dedo a la cámara, no la puede apagar porque es un sistema que sirve para el sistema de justicia. Además, es una garantía no solamente para el ciudadano, claro, que el policía se limita porque sabe que está siendo grabada su acción, pero también es un beneficio para el policía que tiene una evidencia de cómo actuó él en el caso y no puede ser acusado como alegremente se hace. Exactamente. Para perjudicar y dañar. Y esas evidencias tienen un tiempo en que deben de durar y tienen que demostrarse que pueden ser evidencias que se pueden judicializar o no. Y si no son evidencias judicializables, se eliminan porque tú no vas a estar guardando memoria con cosas que no tienen ningún tipo de justificación. Pero hay muchos elementos que conforman la transformación, que son muy importantes y que van caminando en este momento muy rápidamente. Ayer el ministro Joel Santos, en rueda de prensa saliendo de la Policía Nacional, habló un poco de lo que viene en el sentido de los policías que necesitamos. O sea, nosotros estamos hoy haciendo... Ese es un tema de interés. Tenemos un compromiso de ir a la pausa. Al regreso, entonces, trataremos ese tema.
porque la maldita policía mató a un hermano mío en el gobierno del doctor Jorge Blanco. Esa policía me persiguió mucho. Yo tuve que irme a mi casa porque la banda, protegida por la policía y por el gobierno, me perseguía. Y por muchas otras cosas. Ahora, todo está en la raíz. ¿Cómo surge la policía? ¿Bajo qué régimen? ¿Cuál era la cultura entonces que se le impregnó a los agentes policiales y a los militares en sentido general? Aquello de que civil no era gente. Y como he dicho otras veces, aquí es, como dice Gloria Martí, disparen primero y apellico después. Pero esa cultura de atropello, de crimen, de robo, de delito, que durante 80 y pico de años se mantuvo en la Policía Nacional, de repente llega este hombre, presidente de la República, que dice, no, esto no puede ser. La sociedad, el país, es otro. Reclama otra policía. Por lo tanto, debemos transformarla de abajo hacia arriba, comenzando desde su raíz. Y eso implica un riesgo. Dentro de la propia policía, grupos determinados se han opuesto a la reforma policial y han hecho cosas para que no camine, o para que se distorsione o se desacredite, tanto dentro como fuera de la Policía Nacional. Sin embargo, usted lo acaba de decir, hemos avanzado, seguimos avanzando y hemos seguido apostando a una policía distinta, en donde la seguridad ciudadana prime, porque también es un elemento fundamental para que el turismo siga creciendo. Sí, necesitamos un país seguro, un país donde la gente pueda caminar por las calles. No como yo he dicho otras veces, que llego a El Salvador y encuentro con que hay un vehículo delante y otro detrás con metralladoras. Que no se puede caminar por las calles, eso no es así. Pero fue así durante muchos años. Y aquí también. Nunca olvido aquella consigna de quién mató a Sagrario Díaz, la maldita policía. Recuerdo cuando llegó Juan Bosch, después de 30 años en el exilio, que llegó en el año 1970 y la consigna era una policía honesta no maltrata a su pueblo. Pues estábamos todos rodeados de la policía, armados hasta los dientes. Cambiar todo eso implicaba un riesgo, implicaba una inversión muy grande. Una inversión no solamente económica, ¿no? Cambiar la cultura, la idiosincrasia de una policía que surgió durante la dictadura de Trujillo. Bueno, perdón, no sé si tienes otro elemento más para... No, decía que cambiar de eso realmente era un reto. Y yo creo que poco a poco, lentamente, hemos ido, como bien usted señala, avanzando. Hemos ido. Y tal vez no lo veamos hoy ni mañana, porque este es un proceso, y como tal, es un proceso largo, que lo veremos más adelante, quizás en un año, 2 años, 3, no sé cuándo, pero lo vamos a ver si continuamos con esa voluntad política, que es lo que hacía falta aquí, de cambiar la policía. Bueno, hay una ventaja, y es que si el presidente Abinader asumió el reto, el riesgo, y también que lo vio como una gran oportunidad de cambio hacia una nueva sociedad basada en un aspecto mucho más civilizado de lo que puede percibir la misma sociedad sobre sus instituciones, en una institución tan importante como la Policía Nacional. Recordemos que el origen de esa policía en sus inicios era ley y orden. El lema de hoy es proteger y servir. Es un organismo represivo. Un organismo, exacto. Y ahí está lo que tú planteabas. Entonces, claro que es un gran desafío. Ahora, ¿cuándo lo íbamos a hacer? ¿Cuándo íbamos a iniciar? Cuando hayamos entrado en la etapa de encontrar 10 cabezas en la avenida Sarasota sin saber de qué cuerpos, como pasa en México. Y entonces, un país como el nuestro, que es el centro, es un hub en Latinoamérica, realmente República Dominicana es el país número 1 en turismo. México nos lleva por su gran cantidad, o sea, por su tamaño, pero México cada vez más es menos visto para ir hacia allá a los turistas que eligen o deciden. Los últimos informes del turismo mundial colocan a la República Dominicana en el sitial de los 10 mejores destinos del mundo.
inclusive tomando en cuenta todo lo que pasó con la pandemia, porque en el año 2020 el turismo desapareció, el sector cerró, mandaron a los empleados para su casa. Hoy algunos de los hoteles de ese momento quebraron definitivamente y muchas empresas también. Entonces tú no puedes tener una garantía de una sociedad que pueda avanzar como la sociedad dominicana ha avanzado en tantas cosas y hemos crecido desmesuradamente sin un control que nos dé seguridad en las calles y que tengamos lo que plantea Juan TH, que es una de las grandes preocupaciones de la transformación, el respeto por una policía que se dé a respetar sin abusar de las personas. Entonces, las personas han tendido, y ese es el tema de la violencia. Esta mañana yo vi en Twitter, en una publicación en Costa Rica, de dos mujeres empiezan a discutir en el jardín de la casa por una manguera que está abierta. Quítame la manguera, ponla aquí. Quítame la manguera, no te la pongo. Quítala. Sale el esposo, salen los dos esposos y empiezan a discutir. Uno le cae arriba al otro y el otro sacó la pistola y le vació 14 tiros y lo mató. Pero aquí la violencia está dada ¿en dónde? Bueno, se producen en los teteos, se producen en una violencia de una discusión, en un carro, una discusión por un parqueo. Eso no es delincuencia, pero es una gran preocupación porque tiene que ver con otros elementos que tenemos que buscarle control como sociedad. Ahora, la transformación de la policía va a abarcar todo eso. Pero cuando tú tienes, yo escuché inclusive una vez decir a un ex general de la Policía Nacional que la educación en la policía no era necesario. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hoy en día Colombia es una de las policías más valoradas del mundo? Bueno, cambió. Le llevó 14 años transformarse. Pero Colombia tiene guerrilla y tiene secuestro. De las más valoradas, España. Usted va a España y un policía lo acompaña, cruza. Hoy en día se ven muchas acciones muy positivas de los policías. Y quizás policías hablan con la sociedad para ablandar un problema y el tipo siempre va a tratar de agredir al policía, al Politur o al DGCET. El propósito es convertir a la policía en una policía comunitaria, acercarla al ciudadano, que el ciudadano le sirva incluso de soporte para la gestión de garantizar la seguridad del país. Es que tiene que estar basado en ese principio, o sea, es una institución de servicio a la comunidad. Entonces, si yo no acerco a la policía, a la comunidad, ¿cómo yo sé cuáles son los problemas de la comunidad? Y ahí, por ejemplo, el tema de los recursos humanos. Necesitamos 20.000 nuevos policías, 5.000 cada año. ¿Por qué? Porque la policía preventiva, que es la que marca el indicador de que tenemos que tener 300 por cada 100.000 habitantes, según Naciones Unidas, hoy estamos en 132. Personas que estén en la calle, que conozcan el colmado, el salón, el dueño, el vendutero, el que vende los periódicos, el que todo, y que la comunidad conozca también a los policías y sepa cómo comunicarse con sus policías. Pero para eso hacen falta recursos, educación, capacidades de tecnología, de logística. Pero cuando hablamos de logística, no es que la policía tenga que comprar todos los años 1.000 camionetas porque alguien quiere hacer un negocio. No, son las que hacen falta realmente. Y tener controles a nivel de activos, administrativos, financieros, convertir a la institución en una institución que pueda competir con todas las instituciones del Estado en los indicadores de Estado. No es simplemente ver a una institución, como siempre se ha visto, como un botín empresarial. Y por eso que nunca le hemos puesto atención a tus preocupaciones. Porque nadie se ha orientado a realmente transformar. Cuando hablamos de transformar, perdón, don Giorgi, transformar es toda la organización completa, la institución. Es desde arriba hasta abajo. Pero que lo sienta desde abajo hasta arriba. Y que la sociedad perciba que eso está pasando. Por ejemplo, que usted llega a la policía hoy en día y usted entra y le dan un sello como lo dan en el Banco Central. Dice, pero estamos cambiando. Por lo menos hay control de saber quién entró. Pero antes tú podías entrar a la policía y tú metías una bomba y la dejabas en un baño y nadie te hacía nada. El que tú llegues a la policía y en el lobby te digan buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿en qué puedo servirle? Lo están atendiendo, ¿a quién usted busca? O sea, cercanía con la ciudadanía. Y así comportarnos como si fuéramos una empresa. Si usted va al Banco Central, Hacienda, la DGI, usted recibe una atención. Entonces la policía no puede ser la excepción. Al contrario, tiene que ser la primera. Esa dignificación que ha experimentado la policía en mejores condiciones de salarial y de otros incentivos ha motivado a jóvenes
con algún nivel de educación a querer ingresar a la policía? Sí, claro. Porque la materia prima es importante para la calidad del servicio que da la policía. ¿Qué fue lo que varió la actitud de acercarse a la policía de un joven? El salario, primero, el sueldo. Recuerden que cuando yo hablaba de los 5 y 100 mil pesos, ese era el sueldo cebolla. Y el sueldo cebolla viene porque te ponías a llorar porque no tenías nada que hacer con esos 2 cheles. Entonces hay una actitud a que, bueno, por lo menos hay un salario, hay unos beneficios y hay unas condiciones que me dan educación y que me dan la oportunidad de yo tener una carrera profesional dentro de la policía, porque usted puede estudiar en el instituto, en el IPES, usted puede seguir estudiando en cursos paralelos, usted puede seguirse formando, porque cada 4 años usted va a ser evaluado para ver si su rango requiere de ir avanzando en el escalafón original que lleva la policía. Han habido tantas violaciones en el ámbito de los recursos humanos, de que si hacían falta policía y no había gente que tuviera la actitud o el interés, los recogían en los campos y te ponían una canana, como decían antes, y ya tú eres policía. Entonces no había formación. Ese es el policía que se convirtió en ese agresor de la sociedad, porque no tuvo formación. Ahora, yo tengo una preocupación, y mi preocupación viene dada por, como decíamos, aquí hay un tema cultural, una educación que se arrastra de violencia, de irrespeto, de autoritarismo. Eso de que la gente se mata por un parqueo, de que ese ejemplo que usted acaba de poner, por una discusión tonta, viene uno y mata al otro, y tiene que ver con la cantidad de armas en la población civil. Yo siento que hay demasiadas armas, que aquí cualquier persona que viene deportada tiene una pistola, cualquier ciudadano que tiene un colmadito, porque tiene una cosa así, un motoconchita anda con una pistola, el tipo que anda en el carro anda con un machete, con un bate, o con un revólver. Los camioneros, tú no le puedes hacer nada porque te sacan una pistola o una ametralladora. Esos son intocables, esos son generales, coroneles o protegidos por ellos. Sí. Entonces, en Taiwán están prohibidas las armas de fuego en la población civil. Pero usted ve a los chinitos discutiendo en la calle, y yo los vi cuando estuve allá, ¿no? Otros discutiendo con las manos detrás. Tu maldita madre, y el otro decía cosas, pero con las manos detrás, así, puesta hacia atrás. A nadie se le ocurre darle una galleta, un bofetón, porque no tiene una cultura de violencia, ¿no? Porque no está armado. Pero yo suelo no andar armado, porque como yo me conozco, ¿no? Yo con un entorno violento, porque tengo una pistola. Acaba con la reforma tú. Sí. Lo que quiero decir es, sin embargo, con qué facilidad una gente consigue un arma. Es decir, el colegio médico, tanta mierda que hablan, ¿no? Y tanto que joden. Sin embargo, la asociación esta de psiquiatras y de médicos que evalúan a los ciudadanos, te autorizan un arma de fuego. Sí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y ahí estuve viendo que Santiago, la Interior Policía autorizó una cantidad impresionante de permisos de armas de fuego. Y yo creo que hay que hacer con eso también. Mira, hay una no sé si a usted le preocupa, pero... No, claro que es una preocupación mayor, porque fíjate, o sea, la gente preguntaba, ¿qué hace el presidente los lunes en la policía? ¿Él es el jefe de la policía? No, él es el jefe máximo, la autoridad máxima de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, como le corresponde. Pero, y qué bueno que vaya el presidente de la República. Sí, pero fíjate, déjame explicarle para que el público entienda qué pasa ahí. Porque la gente piensa que llegó el presidente a dar órdenes de qué hacer o no hacer. No, el presidente va a escuchar. ¿Pero qué va a escuchar? Las fuerzas de tarea unen a las direcciones regionales de la policía con las direcciones regionales de la DNCD y con los fiscales de cada una de las provincias que están ahí representadas. Nunca esos 3 poderes habían estado en sintonía para resolver problemas del crimen y la delincuencia. Cada quien andaba por su lado. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de las armas, es lo mismo que las órdenes de arresto. Si yo no tengo en un solo sitio
toda la información necesaria para yo ir detrás del crimen y la delincuencia. Yo estoy haciendo esfuerzos tripartitos separados que le cuestan mucho al Estado y que quizás se terminen en corrupción o nunca se consigan los objetivos que están planteados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ahí se unifican los criterios y se sabe órdenes de arresto pendientes, armas que se capturaron, puntos de drogas intervenidos, toda una serie de variables que se monitorean semanalmente para llevar hoy lo que es ese indicador a ese punto. Tenemos que hacer otra pausa. Regresamos en breve.
la reforma fiscal o tributaria se pondrá en ejecución. Me gustaría que le explicara al país en qué piensa usted que consistirá esa reforma. Bueno, el tema de la reforma fiscal no será un pacto fiscal, porque el pacto que debió ser el primer pacto de lo que se quedaron, que fue el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. ¿Por qué debió ser el primer pacto? Porque el tema fiscal es la plataforma de todas las decisiones a nivel de los agentes económicos y la que crea la certidumbre en cómo la ciudadanía puede actuar o no. Nosotros tenemos una situación deficitaria desde el punto de vista impositivo y de la fiscalidad, y hacer una reforma tributaria en este momento es necesaria, tiene que ser consensuada, tiene que ser presentada. Hay varios documentos circulando. Yo le doy algunas cosas positivas a algunos que veo, otros que no. No creo en muchas de las cosas que se plantean, como el hecho, por ejemplo, de que uno que dice que hay que eliminar los incentivos al sector turístico. Eso sería una locura, en el sentido de que después de la pandemia el turismo fue uno de los sectores de las economías mundiales que más perdió. Para que tengan una idea, el sector turístico a nivel mundial perdió en el año 2020 $2.8 billones. Y cuando pasa la pandemia, todos los países es como que arrancan en cero. Y muchos de los países de la región han dado más incentivos al sector turístico para seguir avanzando y seguir posicionándose, que es un sector transversal a la economía dominicana y que mueve muchos sectores. El caso del turismo, que mueve 60.000 millones de demanda en bienes y servicios del sector, en bienes directos finales del sector agrícola, y así por el estilo. Pero el problema es que aquí todo el mundo quiere exenciones fiscales. Sí, pero aquí nadie quiere pagar impuestos. Ahí vamos. Las exenciones, fíjate, el tema del gasto tributario, que son 350.000 millones, un 4% del Producto Interno Bruto. Hace tiempo que el Ministerio de Hacienda tiene los estudios de costo-beneficio de cada una de las leyes de exención. Hay leyes que están maduras, que no necesitan incentivos para seguir siendo competitivas. Hay otras que sí necesitan seguir empujándose para atraer mayor inversión, el caso del turismo, y otras que quizás realmente nunca debieron estar y que tienen que quitarse. ¿Por qué? Porque lo más importante en el costo-beneficio de una ley de exención es saber si ese costo-beneficio es positivo o negativo. O sea, si yo sacrifico $1 de impuestos, ¿cuánto tú me aportas a mí en ingresos a la economía? Si tú me aportas menos, pues esa ley tiene que morir. El caso del turismo, y vuelvo al turismo, la relación es 14-1 positiva, pero hay otras que no. Pero hay un tema con el tema de la reforma y el gasto tributario, y es que la mayor parte del gasto tributario es ITEVIS, que va a los alimentos, que va a las medicinas. Pero ¿cuál es el mundo ideal? Bueno, tenemos una presión tributaria sumamente baja, la segunda peor de América Latina, pero también tenemos una gran informalidad dentro de la economía dominicana, un 57% que no está dentro del Producto Interno Bruto normal. Entonces, a esto se suma lo que tú planteas, una evasión rampante, una ilusión peor todavía, y más peor todavía, una economía subterránea que casi nadie la conoce, pero que tiene un poder muy grande. Aquí hay instituciones, y lo digo con responsabilidad, no tengo que decir nombre aunque lo conozca, pero aquí hay cooperativas de dueñas de bancas de juego que le pueden prestar a un empresario $50 millones, pero no están en el sistema regulado. La evasión del ITEVI es un 60%, la evasión del impuesto sobre la renta es de lo mismo, por ejemplo. Entonces, si tú tienes escenarios en donde, y yo no quiero compararme porque ya han salido escritos comparándolo con la OSDE, o sea, nosotros no podemos compararnos con los países más avanzados, porque si los daneses pagan un 35% de impuestos sobre la renta, qué bueno, pero se le devuelve completamente a su beneficio particular. Pero tenemos que ir a un esquema en donde tengamos un ITEVI que pueda ser más aplanado, que pueda abarcar más, que pueda atraer, porque esa es la teoría real, la atracción de la gente a dejar la evasión, formalizarse y producir más fiscalidad para que el Estado tenga más recursos para inversión en infraestructura y gasto social. Ahora, lo que pasa es que nadie quiere soltar la evasión. Pues yo vuelvo a la policía. Yo vuelvo a la policía. Por lo que yo escucho, yo no soy economista, ni pretendo serlo,
Y me gustaría hacerlo siquiera. Pero todos lo somos porque manejamos Pero ahí voy, economía doméstica. ahí voy, pero por lo que yo veo en este trabajo, aquí con el economista aquí al lado, Jorge Rodríguez, como que es fácil lo que hay que hacer. Por lo que ustedes dicen, incluyendo el presidente de la República, que es economista, Hablando de crimen y delincuencia, ¿cuál es el principal crimen de una sociedad avanzada? La evasión. evasión de impuestos. Tenemos que hacer otra pausa. Anda, diablo. Cada que yo empiezo a hablar de esto, Vamos a la pausa, regresamos ya para el final del no programa. limitamos la pausa. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Prometimos que vamos a construir y entregar más de 7,000 viviendas antes de terminar el año. Esto, sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7,180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de mi vivienda damos esperanza a miles de familias. Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos. Ya es una realidad.
es sentarse en una mesa y ver, a partir incluso de una premisa que lo dijo el presidente de la República justamente ayer en la semanal, y es que una reforma no puede ser para que los que menos tienen sean los que sigan pagando más. Porque aquí esa evasión, la mayor cantidad de evasión, no es de Georgie, ni mía, ni de usted, son de los grandes, los poderosos, los que se creen dueños del país. Y ahí volvemos entonces a la parte de la policía. Tenemos 80 años con una policía atrasada, pero también tenemos una burguesía que no es burguesía, como me llaman Bosch. Aquí nunca se hizo una revolución burguesa. Aquí no tenemos un grupo de rentistas, que lo único que le interesa son los beneficios que obtienen de manera personal. No le importa el país no importa un carajo. Y usted sabe bien, como una gente de este país, que aquí hay grandísimos empresarios que son expertos evadiendo el pago de la energía eléctrica, evadiendo el pago de todos los pagos. Todo lo que hay que pagar. No pagamos los pendejos. Dice Joseph Stiglitz en su último libro que el sistema de impuestos es el sistema más avanzado de una sociedad civilizada, en su último libro. Entonces, cuando tú tienes una actitud, todo lo que te he dicho es la pura realidad. Tú tienes, y él se basa específicamente en que le corresponde a los que producen la riqueza y que producen más valor agregado en la economía a pagar justamente los impuestos que le corresponden. El propio Stiglitz dice que es posible que el 1%, sí, el 1,99%, sí, venga, lo que le falta al otro 99%, es una vaina irracional. Y viceversa. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que, y es muy elemental entenderlo, si una sociedad como la dominicana ha crecido en 25 años de 20.000 millones de Producto Interno Bruto a 124.000 millones de Producto Interno Bruto 2024, ¿cómo es posible que en el mismo periodo tengamos la misma presión tributaria y haya tanta evasión cuando ese espacio de riqueza tiene que producir impuestos y tiene que producir más desarrollo y más avance? Pero ¿dónde se queda eso? Por eso que Oppenheimer en su último libro también habla de que nosotros seguimos siendo el hemisferio más desigual del mundo, incluyendo África. Entonces, tú tienes, por ejemplo, en el ámbito impositivo, que aquí hay empresas que venden 1.000 millones en un año y el balance neto a pagar se calcula en base a un beneficio neto de 100 millones. Entonces, evidentemente... ¿Qué pasó durante la pandemia? Que los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Es decir, la pandemia vino a beneficiarlos a ellos. Sí, ahora, impuestos internos, el Estado, Hacienda, tienen los mecanismos para seguir siendo mucho más eficientes con relación, porque aquí todo el mundo sabe, oye, el Estado sabe quiénes son los 100 más grandes contribuyentes y la banca sabe quiénes son los 100 más grandes empresarios que toman préstamos. Entonces, hay una serie de informaciones cruzadas, aduanas, impuestos sobre la renta, o sea, Hacienda, Estado, en donde tú tienes claramente que puedes identificar dónde están esos baches fiscales. Entonces, ¿por qué? Porque al final lo que tú no quieres y lo que yo no quiero es que yo no quiero seguir subsidiando al de arriba que no pague impuestos y al de abajo que no lo puede pagar. Magín Díaz, siendo director de impuestos internos, comentaba un día aquí con nosotros que él cruzaba alumno avanzado mío. Mira, que cómo es posible que tú te declares en quiebra, ¿no?, tu empresa, o que no tuviste beneficios, sin embargo, comprarte una villa nueva, comprarte un helicóptero. Porque la riqueza producida en estos 30 segundos, lo que ha hecho es que ha explotado las empresas familiares y le han sacado los beneficios en el ejercicio y lo han convertido en bienes que no pagan impuestos. Bueno, qué pena el tiempo. No, pena no, para la próxima. Hacemos otra conversación. Amigos, gracias a José Manuel Luna, destacado economista dominicano, asesor en el tema de la reforma policial, por esta interesante conversación. Gracias a ustedes. Nos encontramos en una próxima entrega de Nosotros a las 8. Alberto Cruz Management presenta las dos voces más aclamadas